entonces el día de hoy estaremos elaborando un portabotellas. Tenemos nuestro bastidor, que es un bastidor que mide de alto 50 por 7 por 7. Es lo que vamos a manejar, y lo que es la lanza. Vamos a manejar también lo que es la toquilla delgada. Es lo que vamos a utilizar, y lo que vamos a hacer primero es el embarillado de nuestra portabotella. Vamos a encajar nuestra línea en un clavito, y aquí yo me bajo y voy a ir embarillando o forrando, como ustedes le gusten llamar. Vamos a ir poniendo una línea al ladito de la otra. No tienen que quedar encimadas, una al ladito de la otra. Así lo vamos a ir haciendo hasta tener terminado nuestro embarillado. Lo vamos a hacer de colores. Vamos a meter 3 líneas de un color, cortamos, amarramos el siguiente color. Aquí está. Tenemos que hacer nuestro corte a donde iniciamos. Cortamos un tramo así y vamos a amarrar el siguiente color. Agarramos nuestras 2 líneas y hacemos un nudo. Aquí está. Todos nuestros amarres van a ser en esta parte de aquí, y vamos a seguir lo que es el embarillado. Igual 3 líneas y cambiamos de color. Aquí están otra vez nuestras 3 líneas. Igual vamos a cortar. Y amarramos otro color. Igual ponemos nuestras 2 líneas juntas y hacemos el amarre. Y seguimos lo que es nuestro embarillado hasta terminar cubriendo todo lo de la parte de enfrente. Ahí está, ya tenemos otra vez nuestros 3 colores. Cortamos y vamos a amarrar el siguiente color. Igual volvemos a poner nuestras líneas juntas y hacemos el amarre. Si ustedes se fijan, todos nuestros nudos están quedando en la parte de arriba, a donde dimos el inicio. E igual, vamos a dar 3 vueltas y ponemos otro color. Ahí está, ya son nuestras 3 vueltas. Igual volvemos a cortar y amarramos el siguiente color. Ya con este terminaríamos de embarillar nuestro molde. Aquí está, aquí es donde terminamos. Aquí vamos a cortar cabeza de este clavo para poder atorarlo. Aquí ya está, queda atorado, aquí ya cortamos y terminamos lo que es nuestro embarillado. Ahora vamos a empezar a elaborar lo que sería nuestra base de nuestra portabotella. Aquí podemos seguir con el dorado para cubrir sus 3 vueltas. Igual, vuelvo a encajar
Y vamos a seguir una serie de pasos para poder hacer nuestro tapete o base de nuestro portabotella. Aquí está. Lo encajo, lo bajo y aquí es donde voy a empezar a tejer mis pasos. Pero como aquí no me cabe mi lanza, yo voy a hacer mi conteo de la parte de enfrente, de aquí y posteriormente de aquí lo voy a pasar hacia lo que es la base. Vamos a hacer nuestro primer paso. Nuestro primer paso es piso 1, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Al final nos puede quedar 2 líneas o nos puede quedar solo una. Aquí podemos levantar un poco lo que es nuestra lanza para poder meter nuestra línea y poderla sacar. Ahí está. Posteriormente yo estiro y ya aquí es donde yo ya voy a empezar a pasar mi línea hacia lo que es la base. Brinco el clavito. Ahí está. Y así voy a ir pasando mi línea hacia la parte de abajo que viene siendo la base. Ahí está, no tiene que quedar torcida ni nada, tenemos que arreglarla. Ahí está, este sería nuestro primer paso. Tenemos que enderezar bien nuestras líneas, que no nos queden torcidas ni nada, ahí está. Este es nuestro primer paso. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente es, levanto 2, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Ahí está. Aquí, como mi línea está aquí abajo, voy a dar toda la vuelta porque ya vamos a empezar a cubrir lo que son nuestros laterales. Agarro mi línea y doy toda la vuelta a llegar nuevamente a mi inicio, aquí. Igual manera, levanto mi lanza y meto lo que es toda mi línea. Ahí está. Y ya posteriormente ya me dedico a estar pasando mis líneas hacia la parte de nuestra base. Ahí está, este es nuestro segundo paso. Ahora vamos a hacer el tercero. El tercero es levanto 1, piso 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Aquí está. De igual manera damos toda la vuelta a llegar nuevamente a nuestro inicio y pasamos la línea. Y volvemos a pasarlo para la parte de abajo. Ahí está nuestro tercer paso. Si ustedes observan, va quedando como una escalerita. Ahora vamos a meter otro color. Todos los nudos tienen que ser en esta parte de aquí. Metemos el siguiente color. Igual los ponemos juntos y amarramos. Ahí está. Hacemos nuevamente nuestro conteo. Ahora vamos a hacer el paso, lo que es el paso número 4. Es piso 2, levanto 2 y me voy de 2 en 2 hasta terminar. Esta es una serie de pasos que lo conforman 4 pasos. Hacemos los 4 y volvemos a repetir otra vez del 1 al 4. Aquí está mi vuelta,
Aquí apretar bien nuestros nudos para que no se zafen. Ahí está. Estamos en el inicio y metemos nuestro cuarto y último paso para volver a repetir nuevamente desde el paso 1. Volvemos a pasar lo que es toda la línea. Ahí está. Esta es nuestra serie de pasos que vamos a estar haciendo hasta llegar al final. Vamos a cubrir esta parte, este cuadrito que está aquí de nuestra portella, y se van a ir cubriendo lo que son nuestros laterales. Ok, aquí ya terminamos lo que es nuestro tapete. Aquí tenemos nuestra línea de nuestro final. Esta ya la vamos a atorar en la parte de arriba, en este clavo. Se atora y se corta todo lo que es el excedente. Y aquí tenemos lo que es nuestro embarillado y lo que es nuestra base de nuestra portabotella. Hay dos opciones para poder poner una pequeña asa. Una es poniéndola ya que ya hemos terminado toda nuestra portabotella, o ya la podemos poner lo que es en este momento. Aquí necesitamos poner clavos en esta parte de aquí para poder poner nuestra asa, y más aparte tenemos que poner otra línea para que ya quede fija el asa. En este momento lo vamos a hacer para que ustedes vean la forma. Ok, vamos a poner un clavo en la parte de enfrente de nuestro embarillado. Vamos a contar las líneas para que centremos bien lo que es nuestra asa. Vamos a contar 4 líneas del lado izquierdo. ¿Sí? Tenemos desde el azul, es 1, 2, 3, 4. Aquí voy a poner un clavo encima de nuestra toquilla. Ahí está. Lo mismo, vamos a contar 4 líneas de derecha hacia el centro. Aquí tendríamos que comenzar con la dorada, sería 1, 2, 3 y 4. Ponemos otro clavo aquí. Lo mismo vamos a hacer de este lado. 4 líneas de la costilla de nuestro bastidor hacia el centro. Sería aquí. Ahí está. Contamos otras 4 líneas de derecha. Sería aquí en el rosa. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Aquí le vamos a quitar cabeza a un clavo.
Ahí está. Aquí es donde vamos a encajar nuestra línea, en este clavo. La vamos a bajar y vamos a tejer lo que es, la vamos a pasar por el tapete, pero va a ir tejida. Para que nos quede bien lo que es nuestra asa, la vamos a tejer, la vamos a meter tejida. Ahí está. Sacamos toda nuestra línea. Esta es una forma. Antes de tejer lo que es el resto de nuestra portabotella lo podemos hacer, o si no, ya que hayamos terminado de tejer. Aquí está, ya se atoró. Entonces yo esta aquí sale en el tapete, la volteo, subo, aquí doy vuelta y vuelvo a bajar. Aquí está. Y yo vuelvo a tejer. Ahí está. Vuelvo a sacar toda la línea nuevamente con mucho cuidado. Aquí es muy importante que hagamos el jale de nuestra línea hacia abajo. Hacia abajo, porque si nosotros lo hacemos levantado, podemos romper las líneas de nuestra base. Y es bien importante que lo hagamos hacia abajo. Ahí está. Pasamos todo en nuestro tapete, igual damos vuelta. Aquí. Y vamos a terminar de tejer en lo que es en el tapete. Aquí. Ya para no pasar toda la línea, le damos un corte. Y volvemos a pasar nuestra línea, a que quede en el tapete. Ahí está. ¿Sí? Y cortamos todo el excedente. Y aquí están colocadas ya lo que es nuestra asa. Ahora vamos a empezar a tejer ya el tamaño que nosotros vamos a querer para nuestra portabotella. Ahora vamos a ocupar color blanco para tejerla. Ahora vamos a empezar a subir ya para armar nuestra portabotella. Vamos a meter lo que son 2 líneas, vamos a trabajar con 2 líneas. Vamos a comenzar de un costado, de donde no están puestos los clavos. De este lado vamos a tejer y vamos a cambiar el tejido. Ahora el tejido va a ser de 1, 1, piso 1, levanto 1, piso 1, levanto 1, y así me voy a ir. Piso 1, levanto 1. Voy a meter mi primer línea. Se mete de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque aquí luego me da lo que es el inicio. Si yo llegara a meter de derecha a izquierda, tendría que sacar toda la línea para encontrar mi inicio. Ahí está, tenemos la primera línea. Ahora, para meter la segunda línea, aquí es bien importante. Así como terminamos de un costado, así vamos a iniciar de la parte de enfrente. ¿Sí? Terminó pisando, yo comienzo pisando, para que la de costado posteriormente va a ser el seguimiento de tejido. Ahí está, metemos lo que es nuestra otra línea, 1, 1, bajamos. Aquí está una, que es la de enfrente, y aquí tenemos la de costado. La de costado ahora va a ser el seguimiento. Si aquí en la parte de enfrente estoy pisando, ahora voy a levantar. Tiene que tejerse todo lo contrario a nuestra línea de que está en la parte de abajo.
Ahí está. Bajamos y metemos nuestra línea. Ahí está. Aquí ya tenemos nuestras dos líneas. Vamos a ir tejiendo una y luego se teje la otra, pero siempre tenemos que fijarnos cómo es la terminación para que podamos nosotros hacer el seguimiento. Aquí, por ejemplo, está pisando. Ahorita de este lado va a ser levanto. Es levanto 1, piso 1. Y así me voy a ir. Piso, levanto, piso, levanto. Y vuelvo a meter todo lo que es toda mi línea. Aquí está. Voy a meter la otra, que ahora me toca pisar todo lo contrario a lo que está abajo. Vamos del otro lado. Aquí piso. Hay que tener cuidado de no agarrar líneas dobles para que se teja bien. Aquí ya dimos toda la vuelta. Aquí están nuestros inicios. Estos siempre van a quedar abajo. Y nosotros vamos a ir tejiendo en forma de espiral hasta la altura que ustedes requieran o deseen para el portabotella. Ahí está, vamos tejiendo. Aquí, por ejemplo, yo la altura la voy a hacer de 30 centímetros. Ya ustedes ya la harán a la medida que ustedes deseen. Ahí está, y así nos vamos a seguir tejiendo en forma de espiral hasta llegar a la altura que uno lo requiera. Ok, aquí ya terminamos de subir lo que es las líneas de nuestra portabotella. Yo la hice de 30 centímetros, ya ustedes la harán de la medida que ustedes requieran. ¿Cómo vamos a terminar las líneas? Así como iniciamos aquí abajo, una del lado derecho y la otra del lado izquierdo, así tienen que hacer nuestro terminado, una de cada lado. ¿Sale? Aquí vamos a meter una línea más ya para darle el acabado final a nuestra portabotella. Vamos a seguir tejiendo a cómo va la línea que quedó del lado derecho. Vamos a meter una línea más. Que este es nuestro fijo o cinturón, como se le llama. Metemos una línea, lo más pegadito que se pueda, si no lo dejamos con un tramito y al final lo cortamos. Ahora, aquí me toca levantar, pero si yo sigo mi seguimiento, aquí se me va a empatar con nuestra línea de abajo. Entonces, así vamos a hacerle, así como yo termino, así empiezo para que me pueda dar el tejido.
Entonces este lo voy a pisar y piso, levanto para que me pueda dar el tejido. Y así le vamos a hacer hasta llegar a lo que es nuestro inicio. Le vamos a dar toda la vuelta. Ahí está. De este lado nos quedan 2 líneas empatadas para que nos pudiera dar el tejido. Y ya todo lo demás es un seguimiento. Aquí llegamos a lo que es nuestro inicio. Aquí, para que no se nos zafe la línea, no hay que jalarle demasiado para que no se nos llegue a zafar. Ahí está. Y volvemos a tejer para poderla meter. Aquí está. Cortamos este excedente lo más pegadito que se pueda, y esta misma línea que estamos tejiendo la vamos a meter ahora encima. Tiene que ser una sola línea. Ahí está. Es una arriba de la otra. Y así le vamos a hacer toda la vuelta. Aquí ya llegamos a lo que es nuestro final. Acomodamos bien nuestras líneas y aquí ya le podemos cortar un tramo. Y este que nos sobró lo podemos seguir metiendo hasta que se nos termine. Ahí está. ¿Sí? Esto es nuestra terminación de nuestra portabotella. El paso que sigue es ahora ya empezar a cortar nuestras líneas ya para poder cerrar. ¿Qué líneas vamos a empezar a cortar? Todas las que están en la parte de abajo o en la parte de atrás son las que se van a cortar. Estas se van a cortar desde aquí arriba, desde donde estuvimos haciendo nuestros nudos, desde como por la mitad. Cortamos. Aquí está mi línea cortada. Esta yo la voy a meter jalando hacia abajo. Pueden ser 2 o 3 líneas hacia abajo. Ahí está. Y así sucesivamente vamos a empezar a meter nuestras líneas. Primero son las de un costado, de donde no están los clavos, y posteriormente las de enfrente. Aquí ya terminamos de meter todas nuestras líneas que van hacia afuera. Ahora, todas las que nos quedaron aquí volando, ¿sí?, son las que van a ir hacia adentro, pero primero tenemos que librar el bastidor. Aquí vamos a quitar los clavos que pusimos de nuestras asas. Los vamos a retirar para poder zafar ya nuestra portabotella.
Ahí está. Entonces aquí ya quedó libre, ya no tiene nada atorado. Entonces ahora sí vamos a empezar a quitar el bastidor. Y aquí tenemos lo que es nuestra portabotella. Ahora todas estas líneas las vamos a meter hacia dentro. Las mismas líneas que metimos por fuera las vamos a meter por dentro. Ahí está, miren, así las vamos a ir metiendo, se alcanza a ver, ahí está. Hacia abajo, las vamos a meter hacia abajo. Estas que están acompañadas con las asas no se van a meter. Estas las vamos a tejer junto con lo que es nuestra asa. Entonces vamos a meter todas estas líneas a tejerlas hacia adentro. Aquí ya terminamos de meter todas nuestras líneas que son por la parte de adentro y ya también por la parte de afuera. Ahora el siguiente paso es hacerle un acabado a nuestra botella. Le vamos a meter como una línea, bueno, más bien se le va a meter una línea extra, ¿sí? Con nuestros sobrantes de nuestros finales es con los que vamos a seguir tejiendo. Aquí, por ejemplo, los que están levantando ahora van a pisar y los que están pisando van a levantar. Aquí, aquí donde nos quedó nuestra asa, esta va la línea por la parte de atrás y seguimos tejiendo. Piso 1, levanto 1, piso 1, levanto 1. Aquí otra vez quedó, la pasamos por la parte de atrás de la asa y seguimos tejiendo. Piso 1, levanto 1. Esto ya es el acabado de la parte de arriba de nuestra portabotella. Lo mismo que estamos haciendo por fuera, también lo vamos a hacer por dentro. Y aquí igual por la parte de atrás de la asa. Aquí, por ejemplo, que ya se me está terminando mi línea y todavía no termino, le voy a añadir una más. Aquí llegamos a esta línea. Esta línea la vamos a meter por dentro. Aquí la vamos a dejar provisionalmente. Y seguimos nosotros tejiendo. Aquí tenemos dos líneas que se nos empatan con piso arriba y piso aquí abajo. Y para que me pueda dar el tejido, yo voy a levantar las dos. Aquí está. Meto un tramito más para que quede mejor reforzado. Ahí está, hasta ahí. Nada más dos líneas. Y aquí ya corto, pegadito. Lo mismo que hicimos por fuera, lo vamos a hacer por dentro. Con la línea que se metió, que estaba aquí, la metimos y con esta misma línea vamos a hacer lo mismo que hicimos por fuera. De hecho, aquí ya nos va indicando cuáles son las que van arriba y cuáles son las que van abajo. Aquí ya llegamos a nuestro final de el tejido por la parte de adentro de la línea extra que se le metió. Llegamos a nuestro inicio, igual, le metemos dos líneas más para que quede mayor reforzado. Aquí está. Aquí está. Y cortamos lo que es al ras. Ahí está, este es el acabado. Ahora, para que apriete un poquito más, tenemos que empezar a jalar nuestras líneas hacia abajo para que a su vez se vaya apretando esta parte de aquí. Vamos a ir jalando. Tanto por fuera como por dentro se le va a hacer esto.
Ahí está, ahora por dentro. Ok, vamos a hacer ahora nuestras pequeñas asas para nuestra portabotella. Tenemos aquí, las vamos a meter de 2 líneas. La primera línea la vamos a meter lo que es abajo de la última línea que metimos. Se mete y se va a sacar por la parte de adentro, pero va a salir en forma diagonal. Metemos, tenemos que poner nuestra línea a la mitad. Ahí está. La otra línea la metemos del otro lado a la misma altura. Igual sale en forma diagonal. Ponemos a la mitad. Ahí está. Ahora la pongo hacia mí y vamos a juntar las líneas de color por color. Ahí está. Forman una cruz. Ahora, la línea que está en la parte de atrás pasa a la parte de enfrente. La línea que tenemos atrás del lado izquierdo, la que está, esta la pasamos por en medio de la verde agua y la amarilla y la pasamos del lado izquierdo. Ahí está. Esta queda suelta. Esta es la que nos va a indicar que es para la parte de atrás, en medio de estas dos y paso. Jalo. Ahí está. Va la amarilla para la parte de atrás, en medio, encima y jalo. Va la otra amarilla para la parte de atrás, en medio, encima y jalo. Ahora les toca las verdes. Para la parte de atrás, en medio, encima y jalo. Para la parte de atrás, en medio, encima y jalo. Y así me voy a ir hasta terminar lo que es nuestra asa. Aquí tenemos que tener cuidado, tenemos una línea suelta que la tenemos que ir acomodando conforme nosotros vamos a ir tejiendo. Aquí ya llegamos a lo que es al otro extremo de nuestra asa, ya le vamos a dar el terminado. Tenemos que tejerle bien hasta abajo. Aquí, así como iniciamos, aquí tenemos una amarilla y una verde. De este lado tiene que quedar igual, una verde y una amarilla, entonces hay que desempatarlas. Aquí está. Ahora, la amarilla que está en la parte de arriba va para la parte de atrás. Y la verde que quedó arriba, igual, va para la parte de atrás. Ahí está. En la parte de enfrente nos quedó una amarilla y un agua. Esas líneas las vamos a meter como metimos nuestros inicios. Aquí le vamos a dar un corte. Y la vamos a meter abajo del fijo. Y va a salir por la parte de atrás. La otra igual, a la misma altura, pero del otro extremo. Ahí está. Y así nos queda por la parte de enfrente. Ahora, por la parte de atrás, las líneas que se metieron van a ir tejidas hacia los lados.
Ahí está, miren, tejida hacia los lados. Ahí está. Y estas líneas que aventamos para la parte de atrás van a ir tejidas hacia la parte de abajo, pero van a ir cruzadas. Y metemos las líneas. Miren, aquí está. Ahí está. Estas van a ir tejidas hacia abajo. Metemos lo que es el verde agua. Ahí está. Y este sería el acabado. Ya las líneas las tejemos a los lados y hacia abajo. Y así quedaría lo que es nuestras asas. Mientras vamos a tejer lo que es la otra para que quede terminada nuestra portabotella. Aquí ya tenemos terminado lo que es nuestra portabotella, tenemos ya hechas nuestras asas, ya cortamos todo lo que sobró, tanto por fuera como por dentro, y así queda terminada nuestra portabotella. Espero les haya gustado. Gracias.